y que también de escucha. Me gustaría iniciar con una reflexión en donde yo voy a compartir la pantalla y si hay alguna persona voluntaria pueda hacerle la lectura. Ustedes me dicen por favor si ya se ve mi pantalla y si está correcto el tamaño también para que lo puedan ver bien. Se ve bien. Perfecto. ¿A quién le gustaría pues iniciar un poco leyendo esta reflexión para darle inicio? Tal vez un poco más grande por lo que estamos desde teléfono. ¿Listo? Gracias. ¿Ahí? ¿Qué tal? Eso, mero, mero. Eso. Saludos, Anselmo. Gracias, igualmente. Bien. ¿Quién le gusta y nos hace pues la lectura? Colectivo Sororidad y Fe Argentina. ¿Quiénes son las bienaventuradas hoy? Bienaventuradas las que ponen el cuerpo en las calles, ollas populares, merenderos y reclamos justos porque ellas traen el reino de Dios a la tierra. Bienaventuradas las que abrazan a todas las mujeres, sin importar credo, país o preferencia sexual, porque ellas crecerán en amor y sabiduría. Bienaventuradas las que amasan las tristezas, los dolores y luchas cotidianas para transformarlas en pan para todas. Bienaventuradas las que escuchan, cuidan y acompañan a quienes atraviesan una situación de violencia, porque tendrán paz en su vida. Bienaventuradas quienes maternan solas, porque las lágrimas que hoy derraman se transformarán en alegría en el tiempo por venir. Bienaventuradas quienes no puedan maternar hijas e hijos de sus vientres, porque serán cobijo y dulzura para las niñeces abatidas y violentadas de la vida. Bienaventuradas las que preguntan, las que dudan de las certezas, porque crecerán y encontrarán nuevas respuestas. De ellas es la sabiduría creadora. Bienaventuradas cuando las insulten en las redes, las persigan en las iglesias y digan todo tipo de mal contra ustedes por defender los derechos de las mujeres, las niñeces y disidencias. Alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a las profetisas que fueron antes que ustedes. Bienaventuradas las hermanas que nos encontramos en el camino y creamos un colectivo que lucha y defiende la libertad de las mujeres, porque estemos donde estemos, ya no nos sentimos más solas. Amén. Me emociona mucho iniciar con esta reflexión. Gracias a Merly, creo que fue quien nos hizo la lectura, porque hablaremos hoy de una parte fundamental de la visión y el actuar, del gesto, del símbolo, pero sobre todo de la reflexión hacia la mujer en la iglesia. Si es posible, Fray, si me ayuda a compartir el documento. Mientras yo voy introduciendo un poco esta primera parte. Ahí mismo donde dice toda la viñeta gris, hay 3 puntos después donde está como la máquina de imprimir. Aquí al lado derecho. Ahí mismo en esa, pero al lado derecho. Y vuelvan a dar clic para que no aparezcan. Ajá. En esos 3 puntos donde está esa maquinita, dice presentar, presente. Ahí, exacto, muy bien. Bueno, me animo mucho por este espacio, pero también sobre todo por este tipo de reflexiones, porque hablar de el aporte femenino en la iglesia
conferencia es hablar del recorrido histórico de la mujer en sociedad. Y siempre pues me tomo la atribución de no solamente enfocarme tal vez en la teología feminista, que es un poco de lo que hablaremos también dentro de este espacio, sino también hablar un poco del recorrido histórico de la mujer, porque de alguna manera, aunque ya seguramente muchos de nosotros tenemos pues, algunas ideas, algunos posicionamientos y algunas opiniones o enfoques, siempre es importante seguir retomando nuestra historia. Como ustedes saben, la vida es nuestro mapa, es lo que nos traza justamente cómo ha sido este recorrido, cómo vamos, así entendemos un poco cómo va nuestro proyecto de vida en esta reflexión de ser una historia sagrada andante de cada uno y de cada una. Y con eso pues también me gusta proyectar e irme un poquito más atrás sobre el recorrido de la mujer en la historia para también trazar un poco cómo ha estado el camino de la humanidad en general, porque evidentemente esto ha trazado un poco nuestras reflexiones, es decir, todo pensamiento, dice Joseba que se oye un ruido muy molesto. Yo no sé si hay algún ruido, yo no he escuchado nada, alguien que me ayude. ¿Me están escuchando bien? Sí, ok. Tal vez es el dispositivo de ella. Para continuar entonces, hablar de este recorrido cuando yo digo es ir un poquito más atrás para poder también ver cómo está trazada también la humanidad por ciertas posturas, por ciertas teorías que en alguna forma también pueden ser perjudiciales como también ventajosos, dependiendo para quién sea. Entonces, yo inicio con esta frase: empecemos, hermanas y hermanos, porque hasta ahora poco o nada se ha hecho y también he escuchado. Hablar de nuestros cuerpos, hablar de nuestro recorrido histórico, implica hacer una escucha. Y como justamente estos espacios tienen que producir reflexión donde la iglesia sea el centro, donde no solamente haya un monólogo interrumpido, de que nos digan, de que nos ejemplifiquen o que nos ordenen de lo que debemos hacer. Porque sabemos muy bien que tal vez por algún tiempo seguramente se podrá hacer, pero no siempre se puede seguir siendo una voz silenciada, porque de alguna forma nuestro cuerpo lo hablará, lo pronunciará, lo demostrará o pasará factura sobre lo que callamos. Entonces, este espacio justamente es de escucha, porque voy a hacer un recorrido de esta parte histórica, pero también me va a gustar mucho poder escuchar sus aportes, sus pensamientos, evidentemente, y también sus enfoques sobre esta presentación. Siguiente, René. Bien. Como dije, vamos a empezar con la parte del recorrido histórico, el periodo paleolítico. Este periodo, pues, nos habla justamente de los inicios de los tiempos, donde no había escritura, donde una parte muy importante para resaltar, todas las divinidades eran femeninas y vivían de la caza, la pesca, la recolección. De alguna manera se tradujo dentro de la historia que las mujeres eran las que vivían o las que ofrecían justamente pues todo el aporte de los cuidados desde el inicio, y quienes cazaban, hacían la pesca y la recolección eran los hombres. También aquí tenemos ya diosas, pero son diosas de la fertilidad, justamente porque el hombre se daba cuenta que cuando la mujer tenía mucha sangre porque estaba gestando vida, porque paría, pues había mucha sangre en abundancia. En cambio, cuando él se accidentaba dentro de alguno de sus oficios de la casa o cualquier otro y tenía sangre, era un signo de debilidad por el dolor. Entonces, frente a esa postura y esas reflexiones en este periodo, le dan entonces justamente esa no solamente simbología, sino presentación de que la mujer es parte de la diosa de la fertilidad porque gesta vida y porque es más fuerte a partir justamente de esto, de la diferenciación entre ambos. Este es un periodo eminentemente igualitario, a pesar de que tal vez a nosotros nos explicaron en los inicios de que era solamente... bueno, aquí, gracias, David. Así yo tomo y espero ya no seguir rozando con el micrófono.
Y también, pues, en este mismo sentido, reconocer de que era un periodo totalmente igualitario y que también los hombres tenían la función de cuidadores. En esta parte, uno de los investigaciones muy recientes se ha encontrado también al sur de América, hallazgos donde hay esqueletos de mujeres de esta época con armamento totalmente de caza, lo que viene justamente a volvernos a replantear cómo ha estado planteada un poco esa teoría, pero también a movernos un poco de que a veces los enfoques y las teorías nos fueron orillando tal vez a ciertos roles que más adelante lo vamos a ir viendo, se van desarrollando tal vez. Gracias, Joseba. Que tal vez justamente nos permitieron a cada uno de nosotros tener también una postura, un enfoque, según cómo nosotros pues nos fuimos desarrollando evolutivamente también dentro de nuestros hogares. Y como ser personas en sociedad, pues todo esto también va atravesando también nuestros cuerpos como nuestras mentes. Siguiente, René. Pasamos al periodo neolítico, ya dentro del año 10.000 antes de Cristo hasta el 3.000 antes de Cristo. Aquí se caracteriza justamente la economía. Aquí ya dejamos de ser más nómadas porque empiezan a instaurarse otras formas también de relación, ya un poco más productiva. Ya hay un desarrollo del hombre y de la mujer, donde descubren también la agricultura, las semillas, el trigo primitivo, que también servía para moler y hacer panes. Pero también aquí queremos resaltar, o quiero resaltar, la legitimización religiosa desde una teoría también un poco binarista y de la división del trabajo. ¿Por qué la legitimización religiosa? Aquí aparece también ya los encuentros en donde es necesario para poder tener función de las tierras que estaban ya siendo ya no solamente familias extensivas, sino un poco familias más nucleares, que de qué manera iban a ser heredadas. Y estas tierras heredadas tenían que legitimarse de alguna manera. Y empezaron a hacerlo pues desde el cuerpo también de la mujer, es decir, a través de la gestación de la vida. Vamos haciendo ese recorrido de siempre eso de la gestación de la vida, en donde al inicio pues somos diosas, ¿verdad? Precisamente por ser dioses de la fertilidad, o en este momento ya nos permite legitimar la posición religiosa de hacer encuentros, de establecer el matrimonio, para que dentro de esa familia nuclear sean dentro de eso ellos mismos los herederos de esas tierras y así pues seguir garantizando una generación dentro del marco legal, por decirlo así, en este caso religioso. La teoría binarista nos dice justamente que siempre que hay un oprimido debe haber un opresor y que de alguna forma existe el bien y que también existe el mal. No obstante, la contraposición de esto es que debe existir un equilibrio en donde ya existan precisamente no solo dos enfoques siempre de teoría, sino que deben haber al menos un punto neutro donde pueda consolidarse ambas partes para tener una resolución de los conflictos de las teorías que muchas veces vienen siempre a ponernos como en un rol de debate, quién es más grande que el otro, quién es la fuerte, quién es el débil, etcétera. A mí me gusta mucho siempre relacionar que justamente desde mi análisis, la Santísima Trinidad también viene a proponernos justamente ese equilibrio, donde no existe una teoría binarista, donde existe la Santísima Trinidad y justamente este es equilibrio que nos desarrolla a nosotros también un poco, o mejor dicho, enraiza también un poco también nuestra fe, porque permite justamente reconocer al Dios Trino. Aquí existe ya también la división del trabajo, ya de manera más estricta, quiénes son las que se quedan en casa, quiénes son los que están dentro de la agricultura y un poco se va desarrollando esos roles definidos. Continuamos. Muy bien. Aquí voy a dar unos pincelazos de la edad, de las edades antiguas, algunas veces voces que se levantan en mayor o menor medida con muy poco o tal vez con mucho éxito según realmente quien cuente la historia.
Entonces, para mí es importante resaltar justamente pues también esta visión de las mujeres que fueron siendo justamente las que nos dan un posicionamiento en la historia para permitir también el avance de algunos roles de género que después se van desarrollando y solidificando con el tiempo. Aquí tenemos a Hipatria, ¿verdad? Hipatria de Alejandría. Ella se puede decir que Hipatria en este sentido, tal vez de manera muy, muy generalizada, porque hay mucha información de cada una de estas mujeres. Es la primera mujer política, es la primera mujer que se posiciona frente a argumentos dentro de la edad antigua que experimentaba después de que queda soltera y que justamente ella, a partir de quedar soltera, pues comprende muy bien con todo y su familia que tiene que buscar los medios de subsistir. Entonces ella era poetisa, ella escribía, porque también vamos a ir viendo un poco cómo las líneas dentro de la historia también van a definir las clases sociales, evidentemente, ¿verdad? Entonces, Hipatria de Alejandría nos permite también ver cómo ya desde mucho tiempo atrás las mujeres estaban buscando una voz, un lugar dentro de la sociedad para también tener sus posturas, para también hablar desde sus cuerpos, hablar desde sus formas de ver la vida y no solamente quedarnos, como decía anteriormente, con un solo enfoque, con una sola forma de ver o con un solo círculo estrecho donde se presenta la historia, ¿verdad? Luego podemos tener también a Christine de Pizan. Aquí, solamente para mencionarlo, este documento va a quedar para que se pueda compartir y donde están las flechitas siempre en todo el documento van a estar los enlaces donde van a encontrar más información de las mujeres que voy a ir un poco diciendo y también de algunos datos puntuales. Aquí un poco de Hipatria Alejandrina dentro de la edad antigua, ella es una mujer totalmente adelantada a su época, ¿verdad? Pero también para hablar en la Edad Media ya de Christine de Pizan, ella decide que, bueno, va a mandar a sus hijos a estudiar, pero es una mujer astuta y hace que todo lo que estudiaban sus hijos, ella también lo estudia. Porque claro, la mujer no tenía permitido estar en grupos sociales donde hubiera hombres y mucho menos donde se estudiara o se permitiera dentro de la vida social política en algunas formas. Entonces, ella estudia todo lo que estudian sus hijos y a partir de eso, pues se convierte en una mujer letrada para su época y decide, pues a partir de lo que empieza a conocer, hacer múltiples trabajos también. Entre esos también ensayos, teatro, poemas. Y esa termina siendo pues su medio de subsistencia para su familia. Y eso es muy puntual porque hablamos de la división del trabajo, de la economía dentro de las familias y que una mujer fuera la que contribuyera a la subsistencia económica de su familia era totalmente opuesto a la norma de la época. Es importante y muy admirable también resaltar que parte de ella en la Edad Media vamos a encontrar también a otras mujeres seguramente, pero que siempre estaban invisibilizadas justamente porque la gran mayoría eran hombres. Entonces las minorías, que hasta hace poco se vuelve como a buscar, no hace poco, pero hace más eco, mejor dicho, la sociedad de las minorías, de darles un lugar o un posicionamiento, ¿verdad? Entonces aquí seguimos siendo las grandes minorías, las mujeres. Un poco también para decirlo, en esta Edad Media vamos a encontrar que habrán por lo menos, decir un dato, 400 trovadores de la época y que hay muy pocos reconocimientos en su contexto de mujeres. Pero un nuevo dato que se ha arrojado es que se han encontrado muchos documentos con nombre de mujeres, al menos se habla de 20 mujeres dentro de esta época, rescatables, que fueron trovadoras justamente y que
se posicionaban con su voz a través de la poesía, replanteando también un poco lo que ellas querían decir o declamar en ese contexto, pero que tenían que ser justamente o escribirlos de forma anónima o en algún formato en donde fuera pues un seudónimo o el nombre de un hombre. Pero se encuentran por lo menos estos 20 nombres rescatables de mujeres que sí se encontraron, que sí no cambiaban sus nombres, pero que evidentemente tampoco no fueron muy conocidos. Continúe. Aquí solamente dejo los datos puntuales sobre lo que yo decía de la mujer cazadora que trastoca las creencias sobre los roles de géneros, porque se encuentra justamente que también eran mujeres cazadoras, que luego también estaban las trovairits, así es como se llaman, que son las mujeres trovadoras silenciadas por la historia. Y ya ahorita vamos a pasar justamente a la etapa de la Ilustración y Renacimiento. Aquí vamos a encontrar una parte muy importante para nuestro aprendizaje sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer de Olympe de Gouges, una declaración de segunda clase, le titulaba ella. En estos también estos mismos 3 enlaces van a poder encontrar más información de esas noticias también recientes o un poco recientes. Siguiente. Bien, entremos ahora a la primera ola feminista para hablar del recorrido histórico. Y vamos a hablar un poco de Mary Wollstonecraft, de Olympe de Gouges y de Mary Shelley, porque están justamente situadas dentro de la Ilustración y Renacimiento. Mary Wollstonecraft es una mujer de clase alta, blanca, estudiada ya para su época, en la que empiezan durante todo este tiempo pues algunas luchas sociales, que la primera, recordemos un poco, estamos hablando justamente del esclavismo, y había muchas mujeres que también tenían la disidencia de no estar conforme del trato y de las formas de que se subdividían los trabajos, pero que no podían alzar la voz. Mary Wollstonecraft estuvo durante estas luchas acompañándolas desde su forma o hasta donde se lograba en ese entonces, y cuando ya termina justamente una de las primeras luchas del esclavismo, también los hombres, en este caso con algunas mujeres, hacen de una forma reivindicativa lo que son los derechos del ciudadano y del hombre. Entonces, para Mary Wollstonecraft es totalmente perturbador encontrarse con un documento en donde de ninguna manera encuentra a la mujer reflejada en este escrito, donde se posicionan los derechos del ciudadano, pero todo desde un enfoque del hombre, 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 que es como nosotros también a veces en algunos libros lo vamos a encontrar, hablando, refiriéndonos al hombre y pues añadiendo que el hombre es mujer, está integrada también la mujer. Entonces lo que hace Mary Wollstonecraft es que hace justamente también una carta reivindicativa donde le llama los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y esto marca un hito histórico para nosotras las mujeres, porque por primera vez de forma pública y así de manera directa se toma lo que hoy comprendemos como los derechos de las mujeres. Aquí ella inicia justamente diciendo: hombre, a ti te pregunto, dónde están estos derechos, y empieza a tomar los derechos del hombre y del ciudadano y a ponerlos justamente desde esta perspectiva, desde el enfoque de la mujer. Ella también dice en esta presentación de su libro sobre los derechos de la mujer y de la ciudadana, que si la mujer tenía el derecho de subir a la horca por los comportamientos, por las leyes de la norma en esa época, también tiene derecho de subir a la plaza y hablar en público. Esto es totalmente, hoy se diría revolucionario, cuestionable para una mujer y para la época en donde se encontraba. Pasamos un poco ya de manera también rápida, de verdad que estoy tratando de dar como la información más, digamos que más crucial en este recorrido histórico, pero vamos a hablar también entonces de Olympe de Gouges. Con Olympe de Gouges, y aquí para no
irme un poco, vamos a encontrar que Olympia Gouges también nos habla sobre la Declaración de Derechos de Mujer, pero también ella viene a resaltar una parte muy importante, que es la guardia y cuidado, que le llamamos hoy legalmente, pero que antes solamente era el cuidado de los niños. Cuando una familia se separaba, recuerden que estábamos hablando de la legitimización religiosa, los niños iban a quedar siempre con el hombre porque es el que iba a tener la forma de mantenerlos económicamente, porque tenía una forma más fácil de tener una producción de trabajo, por tanto económica, y era justamente pues el heredero, ¿verdad? Quien se queda con el apellido de la familia. Entonces, por consiguiente, siempre quedaban los menores a la tutela de los hombres. Entonces también Olympia Gouges forma una parte muy importante justamente en esta misma línea, la primera ola con Mary Wollstonecraft. Ahora, la Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft y es importante resaltarla a ella porque ella también viene a hacer una postura, un rol muy importante para su época, en donde ella justamente al nacer, días después, muere Mary Wollstonecraft, no la conoce, pero pues tenía a su acceso sus libros. Y también su papá era una persona pues para su círculo, una persona letrada. Entonces, Mary Shelley es la autora del libro de Frankenstein, de la película que muchos han visto. Esta película está referida de un libro que es el primer libro en su género de ciencia ficción, donde no existía antes justamente este género literario, y por eso es muy importante porque dentro de la historia, Mary Shelley, a pesar de que escribe y la tachaban de loca por la forma en cómo escribía, no tenía permitido pues publicar su libro con su nombre, como ya decía justamente anteriormente, sino que tenía que ser con el nombre de su esposo, porque ella, por ser mujer, no lo podía publicar. Pasamos un poco, René. Muy bien. Vamos a la segunda ola, que seguramente muchos de ustedes pues ya tienen bastante información, y luego trataré de decirlo de manera muy puntual. También porque nos interesa pues darle continuidad justamente a la segunda parte de esta presentación. Aquí vamos a hablar de las sufragistas, del derecho al voto, del espacio privado que nos dice Virginia Woolf, y que es importante entonces comprender cuando yo hablo de esa lectura en nuestro recorrido, de cómo estos posicionamientos permiten y facilitan también otras posturas y otros posicionamientos que se están desarrollando hoy en día. Cuando hablamos de Virginia Woolf decía, bueno, nosotros estamos encargadas de la casa, estamos en múltiples tareas, estamos en actividades, pero yo no siento que tengo un lugar en la casa. Yo no siento que tengo un espacio sola. No siento que tengo un espacio donde yo quiera hacer lo que me gusta y no lo que debo hacer. Entonces, ella hace totalmente esta reflexión de lo que existe y de lo que es el espacio privado, que hoy en día hay nuevas autoras que hablan del espacio privado como nuestro cuerpo, pero esas ya son otras teorías y otras reflexiones muy bonitas que nos permiten justamente estas mujeres cuando hacen reflexión de cuál es nuestra postura frente al mundo, cómo nos estamos desarrollando, si es una postura que sale de mí, de mi cuerpo, de mi reflexión, o sale impuesta por otros o por una sociedad. Entonces es muy oportuno siempre tener bastante conciencia porque son importantes todas estas mujeres en la historia. Aquí, pues, evidentemente se habla del derecho al voto, aunque aquí también es muy importante hablar de que para lo que querían las mujeres, que eran pues tener elecciones parlamentarias donde ellas tuvieran oportunidad de votar, pero no pensaban en ese contexto votar por mujeres, porque recordemos que son muy pocas educadas, muy pocas que tienen la libertad o la facilidad de tener una educación y también por lo consiguiente un medio económico de subsistencia por sí solas. Entonces era votar por hombres, pero por hombres que no fueran tan opresores o tan violentos con ellas. Entonces, aquí es muy importante comprender de cómo también el feminismo ha tenido un poco su proceso, su progreso y su historia, de cómo también dentro de los contextos hay ciertas libertades que se fueron aperturando, como también hay otras que definitivamente buscamos que se radicalicen de cierta manera para permitirnos otras posturas. Aquí la declaración estadounidense de Seneca Falls, ese también que está aquí
en negro, ustedes pueden ir al enlace y van a encontrar un poco estas declaraciones muy importantes cuando hablamos de las mujeres sufragistas. Tal vez solamente decirlo de manera rápida, que la primera mujer en votar en unas elecciones parlamentarias fue Lily Maxwell, inglesa, en 1867, pero se debió a un error, ya que su nombre fue escrito por equivocación en las listas electorales. Naturalmente, no tardó en corregirse el fallo y el voto femenino quedó pues prohibido en ese contexto. Pero importante también a veces estos datos. Continuamos. Bien, vamos a la tercera hora del feminismo. Hablemos aquí de Simone de Beauvoir, de Betty Friedan. Aquí Simone de Beauvoir es la primera que nos hace la reflexión sobre género. No teníamos una reflexión ni una teoría definida sobre lo que es el género, y Simone de Beauvoir hace esta reflexión en donde no solamente es el género, vamos a hablarlo de algo físico, sino que el género va a atravesar desde el entorno social donde yo me encuentre. Entonces, dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se hace una mujer. La sociedad y la cultura las convierten en lo que la sociedad y la cultura piensan que es una mujer. Es por eso que es muy importante ver que dentro de las culturas, los contextos, los países, entre nosotras tenemos muchos enfoques y perspectivas de lo que es una mujer, aunque hay ciertas generalidades que siempre se van a adjudicar a una mujer, como que somos más sensibles, que somos más románticas, que somos más amables, que somos más suaves en el trato, etcétera. Pero también hay otras adjudicaciones, como decir, es la que tiene que estar en la casa, es la que tiene que en algunos casos es la que no trabaja porque debe estar en la casa, es la que tiene que cuidar de los hijos, darle la educación a los hijos, y esas también etiquetas que se les adjudican a la mujer por ser mujer, pero que necesitan también su reflexión, y que muchos teóricos también han hecho reflexión sobre quién, cómo, cuando volvamos a hacer como un clic con esa teoría binarista de que solo pone quién es el que tiene poder, quién es el que debe de ceder, pero que debe haber un justo equilibrio y que hay que siempre estar viendo justamente cuando hablamos de las familias, de las parejas, de las relaciones y los vínculos que generamos, dónde están nuestros puntos de encuentro y equilibrio. Aquí Betty Friedan también habla sobre un poco la mística femenina que existe y la mística de los héroes de guerra. En esta tercera hora, Ola del feminismo del siglo XX, ya estamos hablando de las guerras, y las guerras vienen también a permitirnos de alguna manera pasar del espacio privado de la casa al aspecto social, trabajando porque ya los hombres no estaban ocupando estos puestos de trabajo. Entonces ya empiezan las mujeres a ser secretarias, a ser asistentes, etcétera, y permiten entonces salgo. Cuando la mujer sale de su casa, entonces vienen también otras corrientes a darnos un poco de información sobre lo que va construyendo y lo que se va desarrollando en la sociedad y en la historia. Aquí era muy importante que al inicio, cuando la mujer se necesitaba estar afuera para que ocupara puestos de trabajo y permitir que la economía de la sociedad, del país o de su entorno no decayera a pesar de la guerra, cuando los hombres regresan, hay una mística de los hombres de guerra en donde se le romantiza bastante, donde se le vanagloria de alguna manera, pero también en donde de nuevo se desplaza la mujer a su casa. Entonces, hay evidentemente casos excepcionales donde sabemos de que no, o sea, las mujeres se quedaron en sus puestos, ya sea porque se lo permitieron, pero sí hubo ese proceso o esa migración justamente de ambos géneros que se desplazan según los contextos sociales. Y para esta parte hubo un gran impacto social de colocar a la mujer como aquella mujer ama de casa, aquella mujer que le encanta estar en el aseo, aquella mujer que tiene que cocinar excelentemente bien, aquella mujer que es totalmente limpia y le permite y le facilita muchas cosas al hombre dentro de la casa. Con esta tercera ola es importante que no se sataniza a la mujer por estar en la casa, o no se sataniza porque sale de su casa, sino más bien dónde se ponen los impactos sociales para promover
nuestras reflexiones, nuestros puntos de encuentro, no porque podamos hacer ese diálogo, sino porque debe de ser así. Entonces, cuando ya se impone, ahí ya perdemos nuestras libertades. Continuamos. Ahora sí, hablamos de teología feminista para hablar de la mujer dentro de la iglesia. Y esta parte es muy importante justo porque podríamos decir que no es como una mujer que ha estado dentro de la lucha social, política, y luego viene una mujer de estar dentro de la lucha de iglesia. En realidad no sucede así. La teología feminista nace de las luchas sociales, pero que no se podía decir de manera tan abierta que éramos cristianas cuando andábamos, o por decirlo de esa manera y lo adjudico, cuando se estaba dentro de las luchas por el derecho al voto. Habían mujeres cristianas, pero que no podían decirlo de manera tan abierta porque evidentemente también juega un rol muy importante en lo que es la religión y lo que es la religión dentro de la casa para también las libertades de la mujer que es de fe. Continuamos. Ok, aquí voy a hablar un poco y detenerme sobre el proceso de dignificación humana que existe y que se proclama hoy en día como también feminismo, y que hasta ahora ya no hablamos de un solo feminismo, hablamos de feminismos, y que el que nos compete, por lo menos de lo que voy a presentar, es el de la teología feminista estrictamente. Este nace en la tercera ola feminista a partir de los años 60 y donde se registra el nacimiento. Se considera una teología contextual a partir de las experiencias, de los contextos de cada mujer que fue poniendo sus reflexiones y sus enfoques, porque parte de las experiencias vividas por estas mujeres nace como reflexión de los cánones de la teología de la liberación. Una usa la metodología del ver, juzgar y actuar, parte de la realidad de la mujer, la juzga a la luz de la palabra de Dios y toma decisiones respecto a las acciones que deben transformar esa realidad. Si estamos situados en los signos de los tiempos, como bien hemos dicho dentro de nuestra teología cristocéntrica, de alguna manera, es importante no generalizar estos enfoques, sino darle también nuestro ser, nuestro pensar, nuestro sentir como mujer. Y por eso la necesidad de la teología feminista. Continuamos. Muy bien. La siguiente. Ahí. En el siglo XX, pues voy a leer un poco. La emergente teología feminista reacciona frente a esta teología en torno a la mujer, de cristianas que reflexionan sobre experiencia humana y cristiana, releyendo un poco la experiencia del pasado fijada en los textos de la Biblia y de la tradición tradición viva para desembocar en la experiencia actual de la mujer. Una mujer que es protagonista de fe, una mujer que es discípula, una mujer que es apóstol, una mujer que es profetisa, que es enviada también a comunicar el carisma cristiano en todos los rincones de la tierra, a pesar también o sin restricciones, con igual dignidad ante Dios de lo que goza el género humano. Esto lo coloco justamente porque es importante ir siempre al centro. Si bien somos mujeres de fe, había una disociación dentro de las luchas y espacios de denuncia de la mujer, porque soy una mujer que está peleando por mis derechos, pero también soy una mujer de fe. Entonces, para estas mujeres que están dentro de esta ola, es un conflicto muy importante que se genera y que se gesta en estos primeros años, pero que fue contribuyendo justamente al nacimiento de la teología feminista. Continuamos. Muy bien, aquí esto ya es un poco de los parámetros que tuvieron y se necesitan ser siempre mencionados, nombrados, porque ya vamos comprendiendo entonces de que todas estas corrientes y todas estas olas del feminismo van no solamente ya hablando del género y los contextos, sino que también van hablando de cómo se relaciona el hombre conmigo. De qué manera el sistema también me está poniendo una postura que tal vez estoy aquí, pero nunca me lo preguntaron si yo lo quería o si tenía otra alternativa de estar en la posición en la que me encuentro como mujer.
todas estas reflexiones de tanto el androcentrismo, el patriarcado, el machismo, la misoginia y el género, nos permite a todos tener como ese mapa que nos ayude a trazar hasta dónde estoy permitiendo que lo que está sucediendo a mi alrededor es algo totalmente instaurado por la sociedad, por los cánones de la sociedad, o es algo que me permite tener libertades en mi relación con el obispo, mi relación con el sacerdote, mi relación con el jardinero, mi relación con el hermano de la iglesia. Desde dónde estas relaciones y estos vínculos están atravesando mi cuerpo de forma violenta, que en algunas formas mi cuerpo siempre ético, nuestros cuerpos éticos lo hablan, lo dicen cuando estamos incómodos, cuando algo nos parece, pero que no siempre tenemos la libertad de mencionarlo y decirlo y de nombrarlo como tal, diciendo esto es androcentrismo, diciendo esto es algo patriarcal, esto es algo machista, este trato fue misógino hacia mí. Esto justamente me pone de que como soy mujer debería ser así. Entonces, es necesaria estas reflexiones. Aquí pongo un triángulo porque estamos hablando justamente del patriarcado. El patriarcado es parte de esta línea del sistema en donde nos coloca siempre a las minorías abajo. El patriarcado no solamente afecta a las mujeres, afecta también a los hombres, como ya sabemos, y coloca al hombre en la cima justamente de este, y donde ninguna de las minorías puede subir. Entonces voy a ser superior a la mujer, voy a tener más capacidad que la mujer, voy a tener más privilegios que la mujer, voy a tener la capacidad de tomar mis propias decisiones, es decir, mis propias libertades, pero también voy a tener ciertas cadenas donde no me permiten tener expresiones, pero que para no sentirme que no son parte mía y que me las están quitando, mejor solamente las adjudico a la mujer, como decir que un hombre que llore es porque es mujer o porque se ve vulnerable o se ve del débil y el hombre siempre debe ser fuerte. Entonces, adjudicar todas esas etiquetas al hombre lo hace afeminado, se les dice, o de otras formas tal vez un poco más peyorativas. Entonces, todo lo que está en relación a la mujer se vuelve como negativo o malo. Y esa reflexión es importante porque nos falta más a nivel de sociedad, reflexión, no solamente desde de la psicoeducación, desde lo que somos nosotros como seres humanos, que pasa justamente desde nuestra visión y nuestra relación, no solamente psicoemocional, sino también política, donde cada una de nosotros y nosotras, en el posicionamiento en donde estamos, desde que estamos en nuestra casa, tenemos un rol político porque nos toca decidir, nos toca opinar, nos toca tener una postura, mi postura frente a la iglesia, mi postura frente a la vida, mi postura frente a Dios. Es un posicionamiento político porque tengo que tener una reflexión, pero también la política ha sido muy adjudicada al hombre y tiene ciertas etiquetas de alguna manera que no permiten como ampliarla y hemos empezado a dividir o sí, a dividir un poco lo que es la riqueza de la vida política. Pongo un ejemplo aquí de Donald Trump, una frase que decía él: las mujeres son en esencia objetos estéticamente agradables. Esto estamos hablando totalmente de misoginia, o sea, que somos un objeto. Y esto lo dice de manera pública un hombre que tiene una voz en la sociedad, un hombre que es seguido también por muchos, un hombre que tiene poder en un país que es totalmente una potencia. Entonces, eso va a tener por consecuencia, obviamente, un impacto social. Continuamos. Este es un ejemplo que coloco de una fotografía que dio, pues, digamos que bastante impacto en la sociedad, tanto al interno como a lo externo de la iglesia, no solamente a lo externo de la iglesia. Fue esta acción muy criticada porque, si recuerdo muy bien, son hermanas consagradas sacerdotisas. La verdad que no recuerdo muy bien el nombre de las hermanas de la congregación, pero estábamos, era en una celebración donde ustedes pueden ver, está Benedicto XVI, están los acólitos, y pues en este espacio se derramó el óleo.
Y a pesar de que estaban los acólitos, digamos, quienes están como de manera más distante eran las mujeres, pero fueron las primeras que llegaron a limpiar toda esta escena. Entonces, ¿por qué se toma? Porque el tema de este día era justamente la familia, era justamente la dignificación de los derechos, era justamente, ya vamos a darle la mano al postulantado, era justamente para que pudiéramos de nuevo posicionar estas reflexiones sobre la igualdad de hombre y mujer, pero se resalta porque todavía nos toca un buen recorrido dentro de la iglesia de hablar de estas igualdades y de no permitir de que de alguna manera se nos vea como los inferiores, como las débiles o la que solo esto nos toca, sino que ¿qué más puedo hacer? Pero que no tenga que ser algo por imposición. Le doy la palabra a quien levanta la mano, al postulantado. Buenas tardes. Sí, nada más hacer una corrección. Las hermanas no están derramando un óleo, no están limpiando un óleo derramado, están ante una consagración de un altar en una basílica. Entonces no es como se cree, sino más bien es un rito. Es un rito. ¿Qué rito es? Cuando se consagra una basílica, se derrama óleo consagrado en el altar para hacer que sea consagrado, y después ese óleo se tiene que limpiar para que siga la Santa Eucaristía. Excelente, gracias. ¿Por qué, por qué son las hermanas las que hacen ese rito? Si me suma ahí. Generalmente en algunas basílicas o catedrales quienes cubren el servicio de sacristanía son hermanas religiosas porque son parte de su carisma, por así decirlo. Ok, gracias. No sé cómo se llamaba el hermano. Bien, gracias por ampliar justamente la información, pero sobre todo la reflexión que va orientada es el hecho de la imposición que yo hablo, no solamente a que siempre estemos cuestionando, no solo porque se debe hacer, sino de me siento cómoda haciéndolo, cómo se hacen, cómo se desarrollan cada gesto, cada símbolo que se va gestando, ya sea dentro de las iglesias, ya sea dentro de los grupos, dentro de los espacios de trabajo, tienen que tener conciencia de lo que estamos realizando, porque si no, desde afuera vamos viendo que el sistema sigue estando como esa espiral. El sistema sigue ejecutándose, ya sea que le pongamos un nombre romantizado, ya sea que tenga un nombre bonito, ya sea que tenga un título en el que no sea tan violento, pero que sigue ejerciendo su poder. Entonces, aquí, para hacer un poco de eco de lo que acaba de decir también el hermano, es importante hacer estas reflexiones para no quedarnos solamente como es que así es. Y sobre todo que comprendamos más allá de esto, es que cada uno de nosotros también en alguna u otra manera nos toca siempre tener estas reflexiones más constructivas. Aquí yo continúo un poco de la voz profética que he incorporado tal vez el discurso de género como categoría de análisis para desmantelar y desterrar el androcentrismo, o sea, solo todo enfocado o centrado en el hombre, el sexismo y el racismo, entre otros, que también son otras de las formas de violencia que atraviesan el cuerpo. Continuamos. Listo. Hablemos de feminismo. Este término de bastante mala fama, pero a pesar de todo de hermoso significado, se refiere a la actitud que promueve la realización de las mujeres como genuinos seres humanos plenamente dotadas y a la vez muy diversas y merecedoras de los mismos derechos, dignidad y poder en todas las esferas de la vida. Elizabeth Johnson es hermana de la congregación de San José. Ella justamente hace esa regresión del feminismo. Es una hermana que fue en algún momento muy cuestionada por algunas reflexiones que presentaba sobre pues, la vida pastoral justamente para las mujeres, para las religiosas, pero que nos viene a plantear que siempre es importante volver a refrescar que el feminismo es un movimiento, es un pensamiento, es una acción, son ideas, y que dentro de estas ideas habrán muchas que serán más aceptadas que otras, pero que este movimiento viene justamente a ser cambiante y no hay nada más cierto en la vida que el cambio.
tal vez lo único que tenemos como certeza, los cambios de la vida, ya sea de manera física, ya sea de manera espiritual, ya sea de otras formas, pero el cambio sí es algo constante en nosotros. Y que cuando nosotros nos estancamos en posturas, en ideas, en formas, entonces no podemos crecer. Aquí el feminismo viene a movernos de cierta manera un poco nuestros roles impuestos, a movernos del lugar con el pensamiento y la reflexión y a movernos a crecer, donde también se ha criticado el feminismo y no solamente se ha aceptado todo lo que se nos quiera plantear, pero para eso yo necesito hacer esas reflexiones, necesito que se me muevan las entrañas como mujer, como hombre, de mis posturas, desde donde yo estoy relacionándome en mis espacios para no violentar ni que me violenten. Continuamos. Anterior. Bien, Elizabeth Cady Stanton es una mujer que no era cristiana, pero se reunía con mujeres cristianas. Estamos hablando aquí de las sufragistas. Recuerden que estamos todavía dentro de la tercera ola feminista. Y sucede que, como yo les decía, en estas luchas por el derecho al voto, no solamente eran mujeres, digamos, en sociedad laicas, sino que había mujeres cristianas en donde estas mujeres tenían ese doble conflicto. Y algo que les marcó mucho es que dentro de los espacios de fe donde estaba tal vez el hombre o el sacerdote hablando, siempre que se hablaba y querían como poner el tema en discusión sobre el derecho al voto, se decía, es que en la Biblia dice que la mujer no puede votar. Esto fue muy impactante justamente en la época para las mujeres cristianas, porque entonces es como hago un retroceso, porque mi fe, que es algo que me ha movido, es algo en lo que creo, es algo que estoy dentro de mi familia, porque toda mi familia es cristiana, me dice que yo no puedo votar. Entonces aquí dice Elizabeth, que es una mujer de casi sociedad, en la sociedad alta, que tiene educación, es esposa también de un juez de la Corte Suprema, también esto es algo relevante, porque se reúne con sus amigas y decide leer la Biblia para ver dónde dice que no tienen derecho al voto. Desde aquí parte y surgen los 2 tomos de la Biblia de la mujer, en la cual pues son mujeres como de clase alta, y luego de cuando se van a un verano, después que se reunieron con sus amigas, decidieron que en ese verano iban a leer la Biblia y que iban a sacar todo lo que mencionara dónde es que estaban pues justamente los planteamientos de no poder votar. Con esto, con estos 2 tomos que se realizan, ellas vuelven. Antes de hacer los 2 tomos, ellas vuelven, se reúnen otra vez y dicen, ¿qué encontraste? ¿Dónde dice? ¿En qué cita? ¿En qué versículo? ¿En qué libro? Dice que no podemos votar. No lo encuentran. Pero encuentran muchas cosas que no estaban planteadas dentro, tal vez de la capellanía, de la catequesis o de la reflexión también de domingo de los sacerdotes, pero nunca la habían escuchado a la mujer. De nuevo se van o el siguiente verano, el siguiente año y deciden seguir buscando si es que algo no han encontrado y otra vez se vuelven a encontrar con muchos textos bíblicos en donde no dice nada del derecho al voto, pero sí dice mucho de la mujer y de la historia de la mujer dentro de la Biblia. Entonces aquí nace lo que es la Biblia de la mujer, gracias a esta, digamos, un poco iniciativa de Elizabeth Cady y que permite pues también hacer otra reflexión sobre una visión que nos permite dividir un poco lo que estaba tal vez silenciado por muchos años, que era la parte de la historia de las mujeres que aparecen en la Biblia. ¿Continuamos? Bien. Teresa Forcades es una teóloga crítica que nace de una idea ella dice, bueno, la teología feminista nace de una idea de contradicción. ¿Qué pasa con las mujeres? Es la primera idea que tenemos o pensamiento con la que ella dice que debe surgir. ¿Qué pasa con nosotras mujeres? En el Evangelio, en el encuentro con Dios, descubro que son llamadas a una plenitud en nada inferior al varón, y en la sociedad y en la iglesia descubro que tienen vedados ciertos ámbitos de una forma que yo considero injustificada. Teresa Forcades es una religiosa desde la corriente de la teología feminista, y esa reflexión que nace del interior, que nace del cuerpo, que nace del alma, justamente hace un llamado a replantearnos también de qué manera estamos leyendo, planteándonos dentro de nuestro espacio de iglesia.
Siguiente. Aquí solamente pongo algunos textos que ustedes los van a tener después más a la mano de ciertos títulos, de ciertos textos que son importantes a la hora de hablar de la teología feminista para principiantes. Las mujeres no somos un complemento. Cuando la iglesia usa el término ideología de género, no está también creando una ideología de la esencialidad y la determinación natural. ¿Cómo diría Elsa Thomes? ¿Por qué es delicado el tema de mujer iglesia? ¿Por qué toca las estructuras? Todo lo que nos vaya a incomodar, todo lo que toque estructura, todo lo que toque algo que no es inamovible, tenemos que cuestionarlo y cuestionarnos. También nuestros paradigmas, también nuestras posturas, en donde decidimos que no queremos movernos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que salir esta reflexión? Para permitirnos justamente también abrirnos a esa iglesia sinodal que tanto se está proclamando hoy en día, donde van a haber otras opiniones, otras posturas que no son las nuestras, que no están dentro de los contextos, que no tienen una resonancia en mi cuerpo, en mi forma de ver, pero que son válidas. Entonces aquí también un poco para leer un nuevo modelo de la iglesia, comunidad cristiana, donde todos los bautizados tienen la misma dignidad con diversos ministerios y carismas. Es el Espíritu quien lo guía, no el clero. Esto lo decía también Elsa Thomes. Continuamos. Bueno, la mujer en la iglesia queremos ser protesta y propuesta. Protesta porque queremos ser una voz que también denuncie todos estos posicionamientos en donde se invisibilice a la mujer, donde no se le reconozca, donde no se le respete, donde no se le dignifique los roles que realiza dentro de la iglesia y también donde se le permita atender sus libertades para hacer sus propios análisis, ya no que sea solamente lo que venga desde arriba a decirnos qué debemos ser como mujer en la iglesia, sino que también nazca de las bases. Cuando una mujer de entre la gente le dijo a Jesús, esto es parte de la teología feminista dentro un poco de la reflexión desde los evangelios, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, Jesús corrigió, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bendita corrección que saca a María y con ella todas las mujeres del ámbito de la naturaleza y de la función para pasarlas al de la persona. Ya no somos una función, ya no somos utilitarias, ya no somos objetos, mujeres para parir, mujeres para cuidar, mujeres para ofrecer. No, somos personas. Y la persona también puede parir, cuidar y ser todo lo que busquemos en la medida de nuestra personalidad, de nuestra historia sagrada, pero como persona lo voy decidiendo en ese diálogo interno que cada uno debemos de tener. Es decir, la verdadera dignidad que no le viene a la mujer por su capacidad de engendrar y parir, sino por la de su responsabilidad de dar una respuesta libre. Continuamos. Continuamos. Me voy a saltar eso también, porque un poco es algo de los textos bíblicos que va a quedar también para el documento. Continuamos. No, atrás. Ok. Nuestros objetivos, nuestras esperanzas, un poco de la teología feminista tenemos que resaltarla sobre algunos objetivos puntuales que digamos de tantos que hay, estos se pueden rescatar bastante puntual. El de deconstruir, o sea, desenmascarar los elementos sexistas en las tradiciones religiosas. Es vital, es importante hacer estas reflexiones. No podemos seguirnos quedando dentro de esta época con una iglesia que ya no se permita mover, con una iglesia que permita siempre hacer sus reflexiones a puertas cerradas sin la voz de la mujer. Tenemos que también rescatar la sabiduría alternativa de las mujeres y su huella en lo más profundo, los sistemas religiosos y las tradiciones espirituales, porque hay tradiciones que no solamente violentan a la mujer, sino también al hombre. Reconstruir nuevas relaciones, lenguaje, símbolos, imágenes y contenidos que hagan justicia a la plena humanidad de las mujeres en la iglesia. Ya no solamente es porque yo soy la que limpio siempre, o yo, la sacristana, tiene que ser mujer, como he escuchado en algunas cosas, o porque en algún momento se dijo, los acólitos solamente tienen que ser hombres. No, es que hay otras reflexiones, hay otras maneras también de plantearnos y que siempre nos van a decir los contextos o nos van a orillar los contextos a hacer reflexiones en conjunto y no solamente a que sea un monólogo dentro de la iglesia, sino que sea realmente un diálogo. Buscar el reconocimiento de nuestra dignidad como mujer en la sociedad y en la iglesia, especialmente en los más empobrecidos y excluidos.
Estas búsquedas son las que llevaron a muchas mujeres a ser hoy pues pilares dentro del feminismo, que son referencia para nosotras dentro del feminismo, pero hoy también dentro de la teología feminista y dentro de otros feminismos que hacen resonancia, ya no necesito citar a grandes autoras o a grandes autoras para sentirme libre de tener una opinión. Ya no necesito siempre estar citando a otro para hacer valer o legitimar mi palabra. Yo también tengo una palabra que decir por mi propia experiencia, por mi propia historia. Y es legítima, porque es mi historia, porque es mi experiencia de la forma en cómo me han tratado como mujer, porque es mi experiencia, de cómo me he relacionado con la sociedad y la sociedad se ha relacionado conmigo. Entonces también es válida. Esos ejemplos que se dan bastante armoniosos a veces en las comunidades o en las fraternidades, donde hay espacios de escucha, donde ya no solamente estoy escuchando ese diálogo interno del yo, sino que también está el otro diciéndome, acompañándome, promoviéndome, impulsándome a también hacer reflexiones. Creo que después del gracias de la siguiente diapositiva, creo que hay dos más que agregué. Me fijé que no había quitado esa. No sé si está ahí. Ferne. Ajá, aquí, esa, la siguiente. Aquí dejo un poco de algunas lecturas que pudiéramos hacer reflexiones, otros espacios seguramente, de la lectura de la femenina de la Biblia, de Jesús y las mujeres discípulas como Magdalena, el primer apóstol, los misterios eclesiales de la mujer, un tema muy importante para nosotras, la encíclica Mi querida Amazonía, una propuesta es del ecofeminismo, otra forma también de hablar del feminismo. La mujer en la iglesia, planteamiento del Papa Francisco, es una figura dentro de nuestra iglesia que está poniendo bastante eco de la mujer y nuestro rol también, que no era así hace unos años atrás. El trabajo doméstico no remunerado y reconocido. Esto no solamente por las mujeres que son aseadoras, sino también estamos hablando de la mujer en la iglesia, el trabajo doméstico. Y bueno, un poco también con la imagen anterior. El sentido de cuidar y de proteger la vida, pero también desde qué libertades, la cultura machista y sistema patriarcal en nuestras familias, los femicidios, expresión de una sociedad violenta y enferma, una iglesia cómplice también o liberadora, desde dónde queremos situarnos, porque al final nosotros somos esa iglesia. Francisco y Clara, una vida integrada en el reino. Este espacio que justamente está aportando mucho a su aprendizaje, a la formación y sobre todo a seguir inspirando nuestra espiritualidad, hay mucho que decir de Clara como una mujer feminista. Aunque no se tenga que adjudicar o etiquetar ella misma, pero hay mucho, mucho relevante en ella. El canto de las criaturas como lo femenino y masculino integrado en un solo canto. Entonces, sin duda que nuestra espiritualidad tiene mucho que darnos, ofrecer y ofrecerle a la sociedad y al mundo sobre ese equilibrio de relaciones, de vínculos y de planteamientos, donde ya no hay uno que es más grande que otro o uno que aplasta al otro para sobrevivir. Creo que hay una más. O hasta ahí. Bueno, ¿en quién recae principalmente la obligatoriedad de la heterosexualidad y por qué? No la voy a leer. Creo que esa es una pregunta para todos, aunque ahí doy una respuesta. ¿Dónde está la obligación de la heterosexualidad? Pero eso ya es una pregunta que queda para hacer, digamos, un poco eco de toda esta reflexión. Y yo no sé, ya que ya ahorita ya sí termino con la parte teórica y que estaba hablando y hablando, si nos quedan unos minutos para hacer reflexión, René, o bueno, usted me dice. Gracias, Gloria, que ha ocupado bastante tiempo y tenemos alrededor de 14 minutos para dialogar pleno. Sí, puede levantar la mano, ven la cámara o con Muy la que bien. está ahí, ya de la manita, está Tal vez me gustaría ahí. dirigir el encuentro de escucha. ¿Qué es lo que más mueve? Creo que eso es lo que me interesa bastante saber cuando doy ese tema. ¿Qué es lo que nos mueve?
tanto a la mujer como a los hombres, escuchar un poco de tal vez algo de teología feminista, que realmente son unos pincelazos y que tal vez ustedes tienen más información, pero también un poco del recorrido histórico. O no se movió nada o no quieren hablar. Hermano ahí, Bueno, Cheva. Eso. Escuchamos. disculpe, fíjese que yo no tengo mucho conocimiento sobre esto. Para mí todo es muy nuevo y muy instructivo. Entonces, yo lo estoy ahorita teniendo en mi mente, ¿verdad? Pero muy interesante porque realmente uno como mujer pues tiene que saber todo esto, ¿verdad? Y ver desde dónde vienen estos movimientos. Y yo les agradezco mucho porque realmente es una instrucción muy bonita para nosotros. Muchas gracias. Parece ser que al comienzo de la historia humana o de la prehistoria, la mujer tenía un reconocimiento social que es, inclusive superior al hombre, ¿no? ¿Qué pasó para que se diera ese vuelco tan enorme en tantos siglos? ¿Qué es lo que produjo semejante cambio? Muy bien. Sí, continuamos escuchando y voy respondiendo todas las preguntas de una vez después. Yo más bien quería agradecerte. Yo creo que en mi país, soy de Perú, aunque estoy en España, la continua implicancia de la mujer a lo largo de la historia ha sido diferente. Si yo voy a un museo, veo bastante detallado la acción de la mujer también, y también el valor que se le daba, el respeto que ha tenido a lo largo de las culturas preincaicas e incaicas. En cuanto a su labor, en cuanto a nuestra independencia, siempre se les resalta a las mujeres del lugar en el que hayan sido. Y luego he tenido la suerte de que en la parroquia en la que inicié mi vida como seglar franciscana, nunca me vi menospreciada por ser mujer. Más bien era, y tampoco no me sentí así en ningún momento. Me he visto reconocida. En cuanto a lo de las sacristanas, pues hay sacristanas y sacristanes. Y en la parroquia teníamos, aparte de grupos de oración y grupos de formación para los laicos en general, el grupo de acólitos recibía niños y niñas. No he visto en ningún momento o no me he sentido así. Sí sé que hay algunas personas misóginas que existen en toda fraternidad, porque también me ha tocado pasar eso en algún lugar. Pero yo creo que también depende mucho de qué seguridad tengamos, porque Dios nos hizo en igualdad, tanto hombre como mujer. Me acuerdo que el sacerdote amigo me decía que a nosotros no nos sacó Dios ni de sus pies ni de su cabeza. Nos sacó a las mujeres, creó a las mujeres de una costilla, o sea, para ser igual que al hombre. Ahora depende de cada mujer si se siente los pies o la cabeza. Como franciscana, yo creo que Francisco no pudo tratar mejor a Clara, Madre Clara. Y bueno, ¿para qué decir más? Isabel de Hungría era Isabel de Hungría, y por mucho que fuera su marido, ella siguió haciendo una labor muy grande por los pobres. No creo que los pobres dijeran que por ser mujer no le recibirían algo. No sé lo que yo quiero. Gracias de verdad por esta charla. Liz, gracias, Merly.
Bueno, yo tengo 3 hijas y pues esta plática ha confirmado lo que siempre les digo a ellas, que somos iguales y que pueden optar a ser jefas en cualquier lugar y a empoderarse en todos lados. Pero también, ¿usted cree en cuánto tiempo van a haber mujeres sacerdotes? Porque la igualdad eso va a llevar, entiendo yo. Gracias, Luis. Es una duda. Pregunta. Ujú. ¿Alguien más? Pues entrar con Mayagua. Bueno, creo que tal vez no hay más preguntas o algo decía Ernest. Quedan unos minutos por creo que llevamos. Va. Muy bien. Primero, pues, qué bueno que haya eco de un poco de la escucha que ustedes realizaron y un poco de lo que yo trato de presentar de manera de verdad, que es bastante analizada porque evidentemente el recorrido histórico de la mujer en la iglesia hay muchas formas desde donde plantearlo. La mujer en la historia de la iglesia y la mujer en sociedad, la mujer en política, pero que vienen a justamente a entrelazarse desde el feminismo. Me parece que siempre va a ser muy oportuno que cuando estamos en espacios de aprendizaje, sí nos permitamos hacer esas contraposiciones de lo que nos dicen, de lo que siento y qué pasa cuando lo estoy escuchando. Me mueve algo, algo me está diciendo, sencillamente no tiene un eco en mí, porque es muy oportuno cuando yo hablo de la escucha, de que escuchemos el cuerpo. Escuchemos lo que va pasando también de nuestra mente, porque a veces muy de manera práctica vamos a querer tal vez responder al contexto, pero sin haber escuchado el cuerpo, sin haber escuchado el corazón, sin haber escuchado justamente hacia dónde me llevan. Y todo lo que va surgiendo dentro de estos espacios que para mí se vuelven una bendición, me permite también ese crecimiento. Entonces, más allá de algo de ofrecer, a mí siempre también me gusta que en la mayoría de los espacios que estoy en la iglesia hay muchas mujeres. Entonces, me agranda mucho el corazón saber de que podemos escucharnos, podemos no estar de acuerdo, pero que siempre hay espacios en donde es puntual y muy necesario que haya una voz de mujer. Ahora, con la primera pregunta de Joseba, ¿qué produjo semejante cambio? Muy bien. Cuando mencionábamos en el periodo paleolítico, donde hablaba de esa divinidad, de esa diosa de la fertilidad, había una postura un poco más igualitaria y cambia radicalmente porque se tergiversa justamente la idea de lo que es la fertilidad y la gestación de la vida. Y por eso hay que tener siempre cuidado con estos temas de dónde se gesta la vida. En los cuidados, en las relaciones, todo nos permite crecer, gestar una vida. De alguna manera judicial o violenta, pero se está gestando. Los ejemplos nos piden y nos exigen gestar. Cuando yo me encuentro con y no hay ningún eco y no hay resonancia, de verdad me tengo que cuestionar y preguntar, ¿vale la pena poner el tiempo, mi cuerpo en estos espacios que no me generan nada, que no me hacen crecer en nada? Entonces, eso es cuestionable. Entonces, sucede que justamente cuando empezamos a comprender la división del trabajo y un poco sobre la vida, se da esa forma errónea que se fue consolidando en donde la mujer era la que
tenía que tener una postura totalmente relegada a unos roles definidos. Y también, donde evidentemente también el hombre le toca tener una postura relegada y tener unos roles en donde no podía salir de eso, de ser el proveedor, de ser el que ofrezca la seguridad, donde ser el que siempre esté desarrollando los medios de subsistencia o sobrevivencia. Entonces, lo que sucede es que en esos dos roles, a la más perjudicada terminó siendo la mujer. Entonces, es un poco de manera muy puntual para darle una respuesta, pero que también dentro del recorrido de las diferentes etapas del feminismo, vamos viendo que así como surgen estas posturas y estos roles de género, también así están dando nuevas luces, tanto como iglesia, cuando hablo, por ejemplo, de Amazonía, nuevas luces de esperanza para los roles de mujer dentro de la iglesia. La otra sobre las mujeres sacerdotisas. Es una, también ya es dentro de la teología feminista, muchas de las teólogas feministas están hablando de este tema, vienen trayendo ya desde hace muchos años, justo porque dentro del Concilio Vaticano II, Juan Pablo, a ver, trato de recordar y hacer memoria. Pablo VI, gracias. Pablo VI es el primero papa que habla y le da una voz en uno de sus discursos sobre la mujer en la iglesia, de un hombre, de una jerarquía. Hablando no desde la parte y tal vez yo lo digo así y no estoy equivocado, romantizada, sino que habla de una postura del rol de la mujer en la iglesia, del rol de la mujer, de todo lo que contribuye, todo lo que ofrece y que no se invisibilicen esos roles y esas posturas y lo que ofrece. Entonces, este Pío VI inicia justamente también un poco este pensamiento y este movimiento de también no invisibilizar todo lo que se desarrolla desde la iglesia, desde el grupo, desde la casa, desde la mujer. Aquí, cuando hablan de la parte ya de la mujer sacerdotisa, sí, está súper cuestionado, sobre todo los fundamentos que se han presentado desde la iglesia, desde la parte legal, no sé, desde los cánones de la iglesia, el por qué no se puede encontrar con mujeres sacerdotisas. Creo que es una discusión que da para mucho, de diferentes posturas, pero que más allá de poner como un posicionamiento frente a eso, somos derechas, somos izquierdas, somos centro, somos de tal partido, somos de esta bandera o somos de esto, más allá de eso es qué bueno que se están dando esos cuestionamientos, qué bueno que nos lo estamos presentando ya y que justamente tal vez en esta reflexión y desde nuestra forma de pensar, desde lo que nos vaya llevando el Espíritu Santo como iglesia, no quita que también pueda suceder. Y eso no nos va a hacer una iglesia más vulnerable o débil o falta de argumentos, sino que también es una iglesia que se va moviendo con los signos de los tiempos. Así que eso ojalá que se vaya desarrollando, ojalá que nosotros seamos parte de esas reflexiones, que tengamos posturas, que no nazcan solamente la racionalidad, sino que nazcan desde las experiencias. Aquí, como ya me dijeron que ya no tengo tiempo, de verdad que me despido de manera muy alegre, pero también muy emocionada por este espacio, por la gratitud de que me permitan pues tener también una voz dentro de estos espacios de aprendizaje y espero que tengan muchos éxitos en todo este recorrido que se va desarrollando y que va pues haciendo el equipo de la Escuela Cosme. Muchísimas gracias, Fernet. Gracias, Ana Victoria, por agradezco ahora. Creo que a todos, como creo que muchos de los temas son provocadores en esta escuela, son introductorios, también los propiamente son de construcción. Nosotros tratamos, para recordarles, estamos arrancando nuestro primer año, dos ejes: llevar el eje del contenido franciscano en planteamientos últimos, tratando de hacerlo así, de investigaciones, y el eje antropológico, social, político, desde nuestra América Latina, desde Centroamérica. Por eso siempre encontramos
con un contenido franciscano, contenido desde una reflexión crítica. En caso, abordar para acompañar la reflexión que vendrá de Clara el 3 de abril, ¿verdad? Que va a retomar a Clara ya, este enfoque que ya vieron recorrido toda la historia, proceso del feminismo y a la vez en la iglesia de la teología feminista. Invitarles también a retomar la propuesta del Sínodo de la Amazonía, la propuesta, hay 2 documentos, fue el que se trabajó, y otro, el Querida Amazonía, como la presentó el Papa, que es el propósito. Este fue un tema desde la perspectiva de género, la feminista, estaba rápidamente, fue con el ecofeminismo, la voz de la hermana y madre tierra, como la llama pues, la hermana agua, que convocó a este sínodo, que no se esperaba que desde esta perspectiva abordar. Queda abierto para que sigamos ahondando. Gracias nuevamente a la historia por su aporte y a todos, todas. Estamos encontrando espacio franciscano. Paz y bien. El próximo 23 de abril es el otro encuentro para que lo tengamos en cuenta. Buena Semana Santa que nos a una Pascua. Así bien. Así bien. Adiós, feliz Así bien. Pascua. Paz y bien. Felices Feliz Semana Pascuas. Santa. Así bien. Suerte. Gracias. Hasta la próxima. No dijo nada.